Bienvenidos al estudio de bases bíblicas que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando en esta sección de los ángeles malos. Y hoy, pues, con el favor de Dios, vamos a estudiar las estrategias de Satanás, parte 2, en donde, recuerde, son por lo menos 4 las estrategias que se mencionan en la palabra de Dios. Veremos las tácticas, entre ellas son más de 20 las tácticas que vamos a estudiar, cómo es sutil este enemigo de Dios, el adversario de Dios, y como somos hijos de Dios, formamos parte del cuerpo de Cristo, nos convertimos también en sus enemigos. Bueno, pues antes de estudiar e ir a la palabra de Dios, yo le invito a que usted corrobore que ya tiene su Biblia, su cuaderno, así para hacer las anotaciones. Si surgen dudas, con mucho gusto, como lo hemos venido haciendo semana a semana, contestarle las interrogantes que llegaran a salir, alguna duda a la luz de la palabra de Dios. Bueno, voy a leer parte del Salmo 66 y seguido de eso, pues si junto conmigo se adhiere en un mismo sentir, vamos a orar por este estudio, guiados por el Señor. Dice el Salmo 66: aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adornará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió al mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí Él nos alegramos, Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, creyendo firmemente que tú inclinas tu oído a nuestra oración, a nuestro ruego. Padre, gracias porque en este momento, unidos como una familia en la fe, un cuerpo en Cristo Jesús, como un edificio espiritual, bautizados por el poder del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, elevamos esta oración convencidos, papá, que tú no solamente nos pastoreas, sanas, restauras, animas, fortaleces, sino aún más, papá, tienes cuidado de nosotros. Te pedimos que bendigas a los doctores Armando y Alejandro Alducin, a la esposa de cada uno de ellos, así también como a sus hijos, sus nietos, este precioso ministerio. Bendice a cada pastor de Vida Nueva para el Mundo, a cada servidor, a cada persona que ha dispuesto su corazón honrarte, bendecirte con su servicio. Ponemos en tus manos al presidente de los Estados Unidos mexicanos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bendícele como bendices a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, así como lo haces también, Padre, en cada uno de los que están dentro del gabinete. Bendice a cada presidente municipal, a cada alcalde. Oramos por su salvación para que tú también uses la radio, la televisión, la prensa escrita, así como cada medio virtual para difundir tu palabra, el verdadero evangelio. Ponemos en tus manos a Israel, bendícelo. Bendita nación santa de donde viene el Mesías. Bendecimos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas a esta nación bendita, que conozcan a Jesús como su Señor y como su Dios. A cada estudiante que ha dispuesto su corazón en este momento a enlazarse con nosotros para estudiar tu palabra. Así también ponemos en tus manos a aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón, en los hospitales, en los centros de rehabilitación, en las cárceles, que el evangelio de salvación llegue a sus corazones y la luz del evangelio les dé esa libertad en Cristo Jesús. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos en la fe, continuamos con esta preciosa serie de los ángeles malos, las intrigas de Satanás, los dardos de fuego de Satanás, así como las estrategias perversas de Satanás. Y recordando un poquito, vemos que en primer lugar,
Satanás intentará distorsionar o negar la verdad de la palabra de Dios. Eso algo lo vimos nosotros hace 8 días en el libro de Génesis, cuando Satanás está completamente engañando a la mujer. En segundo lugar, veremos cómo Satanás intentará desacreditar el testimonio del pueblo de Dios. En tercer lugar, Satanás deprime, destruye el entusiasmo de un creyente en la obra de Dios y así asalta el alma de la persona. En cuarto lugar, si Satanás puede debilitar la efectividad del pueblo de Dios, va a progresar hacia sus metas. Y hoy, con el favor de Dios, en esta segunda entrega de las estrategias de Satanás, vamos a ver cómo Satanás usa el sensacionalismo. El éxito inmediato es más deseable que el éxito en el tiempo de Dios. ¿Cuántas personas no tienen en su corazón la disposición de esperar el tiempo de Dios? ¿Cuántas personas están afanadas en el mundo, están afanadas en el tiempo del mundo? Creen que el mundo se los está acabando, no quieren lograr sus metas a través de la espera, de la dedicación, de la inversión en el tiempo de Dios. Quieren abrazar completamente en el desespero soluciones rápidas, aparentemente concretas, pero que muy seguros, si no están tomadas en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, van a ser con consecuencias tristes. Es por eso que vamos a ver en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, vamos a dar lectura desde el verso 1 hasta el verso 11, cómo Satanás pone dentro del sensacionalismo un mundo completamente lleno de maldad, perversión, que puede estar a los pies, a la oferta de la persona que lo pone Satanás. El ejemplo que estamos tomando es el ejemplo del Señor Jesucristo, que cita este evangelio y que nos muestra cómo este segundo Adán, el Señor Jesucristo, completamente lleno del Espíritu Santo, fortalecido en oración, en la palabra de Dios, resistió. Y como la oferta sigue vigente, ¿a quiénes? En ese inesperado engaño de Satanás está esa oferta disponible en un creyente que no se disipula, en un creyente que no tiene tiempo con Dios, en un creyente que no toma en serio la palabra de Dios, se desespera y quiere tomar las cosas rápido. Vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, en lo más alto, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Permítame un momento, por favor, si es tan amable, antes de continuar la lectura, y vamos a volver a recapitular estos versículos y ver lo claro que el Espíritu Santo nos está hablando y alertando a través de la palabra misma a nosotros, los hijos de Dios, sus discípulos. Versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, es necesario que cada creyente tenga un tiempo dedicado con convicción a la entrega total de su vida, de su alma, en oración y en comunión con el Padre Celestial. He escuchado comentarios como, por ejemplo: oiga, yo hago el ayuno de Daniel, hago el ayuno de Nehemías, hago el ayuno de José. Es respetable, amados hermanos. Lo que nosotros debemos de considerar que eran los tiempos en que José estaba viviendo un tiempo específico. Daniel estaba enfrentando luchas específicas, así también como, por mencionar, muchos héroes de la fe que vivieron tiempos ayunos con Dios. Lo importante del caso es sacrificar, tal y como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas, nuestra carne. Basta con señalar Romanos capítulo 6 en el versículo 1 y versículo 12. El versículo 1 nos muestra: pues no reine el pecado de forma que lo obedezcáis.
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. En el versículo 12 dice, no reine el pecado de forma que lo obedezcáis. Habla de ayuno, ¿de qué? De hacer mortificar nuestra carne, de hacer morir nuestra carne. Un cristiano tiene que estar a diario en oración, en comunión con el Señor, guiado por el Espíritu Santo. Estamos viviendo un mundo en el que está concesionado por Satanás. Cierto, ha sido vencido, pero esto no deja de ser inofensivo. Satanás sigue siendo peligroso. Va a atacar a cristianos distraídos, a cristianos que están en el olvido de la oración y la comunión con el Padre Celestial, y que muchas veces hacen oraciones repetitivas, oraciones únicamente mecánicas, y creen que con eso la libran. De ninguna manera. El ejemplo del Señor Jesucristo nos lleva a vivir a diario la búsqueda que se menciona en Mateo capítulo 6, verso 33. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Satanás es mentiroso, Satanás es embustero, Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces nosotros tenemos que completamente desarrollar, dado por el Espíritu Santo, ese discernimiento que es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, y nos lo da el Padre Celestial a través de la comunión con Él mismo, a través de la oración, a través de la palabra y el vivir la palabra misma. Entonces, cuando viene dice el versículo 2, y vino el tentador, el mentiroso, el opositor, el Satanás, Juan capítulo 8, dice, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Había algo de malo? Completamente lo estaba tentando. Si eres hijo, si de verdad eres hijo de Dios, y eso que eres cristiano, parafraseo algunas frases que en algún momento usted ha escuchado en su vida. ¿Cómo? ¿A ti también que eres cristiano te sucede esto? Entonces está tentando a que salga el orgullo, a que salga esa cuestión interna en el corazón que es vanidad. Dice el versículo 3, parte final, que se convierta en el pan. Él respondió, versículo 4, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la invitación al creyente a permanecer en esa búsqueda, en esa necesidad convincente que sale del corazón del creyente, a buscar su palabra, a vivir su palabra, a proclamar la palabra de Dios, a ser completamente una bandera de Dios en este mundo que está en oscuridad. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Sigamos leyendo. Dice el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Cierto, citó la palabra de Dios, citó la escritura, estaba provocando de nuevo Satanás al Hijo de Dios. Bueno, si eres hijo de Dios, ¿no entonces tienes la protección divina? Si eres hijo de Dios, bueno, pues no hagas esto ni aquello, no tengas ninguna prevención, ni tampoco uses cosas sanitarias, total, no pasa nada, estás tentando a Dios. Eso es muy interesante. Dice el versículo 6, en sus manos te sostendrán, y para que no tropieces con pie en piedra. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, versículo 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Y qué dice la parte final? Y la gloria de ellos. Esto es muy interesante. Que Satanás lleve a una persona que es el Señor Jesucristo, le muestre el éxito, la fama, la popularidad, revistas, entrevistas, por decirlo como ejemplo, y le mencione, todo esto lo tienes, es mío, dice Satanás. Lo tengo concesionado, pero te lo voy a dar. Hay un pequeño requisito. Dice el versículo 9. Todo esto te daré si postrado me adorares. Esto es muy interesante, porque en el griego, si se traduce al lenguaje actual español, se puede escribir de la siguiente manera. Todo esto te daré si te hincas, me lames la mano como un perro, y me ruegas que te lo dé. El precio es bastante caro contra algo superficial. Póngale cuidado,
Pero es muy claro ver que en alguna oficina, en alguna factoría, el jefe le ofrece a la secretaria: puedes tener un mejor empleo, puedes tener mejor sueldo si te vas conmigo como amante, si robas junto conmigo. Puedes subir inmediato, puedes crecer rapidísimo en esta empresa, pero si haces dobles facturas, pero si también haces esto, o si de verdad me acompañas un fin de semana. La oferta, aún la estrategia y la táctica de Satanás sigue vigente. ¿Qué contestó Jesucristo? ¿Cómo contestaría usted? Algo rápido, algo que le interesa a la gente. Más aún podemos ver en momentos de crisis, en momentos de desempleo, en plena pandemia, una ama de casa que no tiene trabajo, que vea a sus hijos que están llorando por la falta de alimento, una viuda. Y llega un aparente salvador, un lobo vestido de oveja, ofreciéndole dinero a cambio de sexo para que sus hijos tengan comida. Esto es algo completamente triste. Gente abusiva, mentirosa. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, verso 8, y la gloria de ellos, versículo 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11. El diablo entonces, ¿qué dice la Biblia? Le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Si es tan amable, busque usted primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 18 al 25, porque recordará que primero está la táctica, o dentro de la palabra de Dios, la táctica de Satanás, dentro de la estrategia de Satanás, pero la Biblia, que es el único libro perfecto y completo que se nos es dado para vivirlo, nos enseña la verdad de Dios, la verdadera moneda. Satanás quiere completamente que usted caiga rápido en los deseos, en las ambiciones, en los deseos de la carne, en la vanagloria del mundo, lo que el mundo ofrece. ¿Qué de malo tiene tantito? ¿Quién puede decir algo que de malo tiene? Todo mundo lo hace. Cuidado. El camino de los perversos puede ser completamente seguro, pero su fin es camino de muerte. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, en el versículo 18. Y vamos a leer desde el verso 18 hasta el verso 25 de la primera carta a los Corintios. En el capítulo 1 está después de la carta a los Romanos. La Biblia dice de la siguiente manera, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué dice? El poder de Dios. ¡Qué maravilloso! Versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Impresionante. Lo que para el hombre puede ser locura, pérdida de tiempo, la palabra de Dios es sabiduría que viene de lo alto. Proverbios capítulo 1, versículo 1 hasta el 7. Esto es maravilloso. Las estrategias de Satanás pueden ser completamente deslumbrantes, pero la sabiduría de Dios es más allá de lo que podemos imaginar. Satanás puede ser hombre fuerte, pero Dios es más fuerte que él. Las estrategias del diablo pueden ser rápidas, pero rápidamente le pasa la factura. El tiempo, el camino de Dios, la restauración de Dios puede ser más lenta, pero segura. Y la palabra de Dios completamente está a disposición.
En tercer punto, en esta tercera táctica, vemos el universalismo. ¿Qué es el universalismo? Claro, porque estamos viviendo juntos en un mismo mundo, con la misma clase de imperfecciones. No todos somos cristianos, no todos vamos a estar en el cielo. Hay algo llamado también unidad de religiones. Muchas personas creerán, porque el enemigo se los ha hecho creer, es que portarse bien, que todos estamos bien, podemos pecar, que 3 segundos antes de nuestra muerte te puedes arrepentir y Dios te va a dar la salvación, porque Él es bueno. Todos son embustes y mentiras de Satanás. Vayamos a Mateo. En Mateo capítulo 13, vamos a leer desde el verso 24. Mateo capítulo 13, desde el verso 24 en adelante. Pero esto es impresionante y es hermoso, porque aún en la misma iglesia podremos ver nosotros, o más bien, el Espíritu Santo está viendo que dentro de un grupo religioso o un grupo de personas, todos se consideran cristianos, pero solo Dios conoce su corazón. Solo Dios conoce lo más profundo de su corazón, lo más secreto, tal como se menciona en Romanos capítulo 2, versículo 15, la conciencia, la ley grabada en los corazones. Algún día hablará la conciencia, será abierta la conciencia, revelará los secretos de los hombres. Muchos hombres pueden vivir una vida doble: inmoralidad, pecado, adulterio, fornicación, asistir a una iglesia y creer, me voy al cielo. Están engañados. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, entiéndase Satanás, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo siguiente, dice la palabra de Dios: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? En el versículo 18 dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Versículo 30, póngale cuidado. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, el tiempo del fin. Dice la Biblia, vuelvo a leer, dejar crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Al tiempo de la siega, yo, el Padre Celestial, yo diré a los segadores, los ángeles, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero, la separación. Es una mentira creer que todo aquel que dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos. Es el Espíritu Santo hablando al corazón al que está en este momento viendo a través de su televisor o a través de un dispositivo el mensaje de la palabra de Dios. No queda tiempo para seguir jugando a la iglesita. Es urgente que usted permita al Espíritu Santo revisar su corazón. El secreto del corazón, los pecados ocultos, tarde o temprano lo van a alcanzar. La inmoralidad, el pecado, las borracheras, el adulterio, la fornicación, la pornografía, lo que usted hace a escondidas, el maltrato a su esposa, que lo disfraza de una manera impresionante donde todo el mundo cree que es el mejor santo. No se puede engañar. El Espíritu Santo está hablando antes, siempre, antes de tiempo. La verdad de Dios, el Espíritu Santo, siempre habla antes de tiempo. Dejemos al Espíritu Santo que escudriñe nuestros corazones. Dejemos al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón. Dejemos al Espíritu Santo que muestre la verdadera intención de lo que nosotros hacemos. Para ser famoso, para ser el popular, para nosotros decir, ay, soy el mejor compositor, soy el mejor cantante, soy el mejor expositor, bla, 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 mucho tilín, tilín y nada de paletas, permítame el término. ¿Qué le estoy diciendo? La intención del corazón Dios la conoce.
Y no todo aquel que está dentro de la iglesia o que carga la Biblia es cristiano. La verdad de Dios. Vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Ese sembrador, el mentiroso. Por eso la urgencia de discipularse, mi hermano. Por eso la urgencia de revisar la palabra de Dios y escudriñarla tal como lo hacía la iglesia de Berea. No se coma todo así nada más. No estoy diciendo completamente de tal o de aquel predicador, no, sino que usted revise, escudriñe, repase, viva el mensaje de la palabra de Dios. No se conforme con el mensaje del domingo. En Juan capítulo 3, en el versículo 36, dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, la Biblia dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida. Todo aquel que ama al Hijo y guarda sus mandamientos, el Padre y el Hijo, dice el Evangelio de Juan, vivirá, estará, morará en él. Evidencia clara de un nuevo nacimiento. Evidencia clara completamente de que es un nacido de nuevo, un regenerado. El estilo de vida habla completamente de lo que es una persona en su corazón. Proverbios nos dice claramente, tal como es un hombre y hace él, es su corazón. El reflejo del agua muestra claramente cómo es una persona. Lo que usted hace en lo secreto, en lo público, es realmente quién es en su corazón. La verdad está presente, la verdad de la palabra de Dios. En esta cuarta táctica, el racionalismo, que está dentro de las estrategias de Satanás. ¿Qué es el racionalismo? Es sustituir la fe simple, como la de un niño, anclada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Por un razonamiento. Yo realmente, alguno podrá decir, creo que las cosas no son así. Creo que Dios se equivocó y creo que si Dios fuera bueno, pues ¿por qué existe la maldad? Si Dios realmente es un redentor como lo dicen, bueno, entonces ¿por qué existe Buda? Todos son igual. Buda, Mahoma, Hare Krishna, Jesús, todos nos conducen a un Mesías, todos son un Mesías, todos son completamente, si le razonas, pero no es así. No es razonamiento, ni tampoco es por alguna cuestión humana, es la palabra de Dios que se ofrece a aquel que tiene la disposición de abrir su corazón. Vayamos a Mateo, capítulo 16, versículo 21 en adelante, porque para usted algunas cosas pueden salirse de lo razonable. De eso razonable y decir, creo que esto no tiene por qué. Pero veamos qué pasó entre Jesús y uno de sus discípulos. Dice el versículo 21 del capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 16, versículo 21. La Biblia dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Plan divino, plan eterno del Padre Celestial. Versículo 22. Entonces Pedro lo tomó aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, pobrecito de ti, que no te pase nada. ¿Cómo es posible que consideres esto? Líneas acotadas por su servidor. Versículo 23. Pero él, volviéndose, Jesús le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea que los planes de Dios no son los planes del hombre. Los planes perfectos, los planes eternos, los planes divinos de Dios son precisamente eso, perfectos. El plan redentor, el plan justo, el plan de justificar a Dios estaba en que la persona del Señor Jesucristo muriera por los hombres elegidos. Tal cosa le pudiera ser escandalosa a un religioso y decir, ¿cómo? Pues sí, cierto, creo que Jesús murió, pero creo que es necesario que también yo haga otra cosa para ser salvo. De ninguna manera. Jesús está sugiriendo que Pedro estaba siendo portavoz de Satanás.
La muerte de Jesús era parte del plan soberano de Dios. Jesús quiso quebrantarlo. Cristo vino con el expreso propósito de morir en la expiación por el pecado. Y todos aquellos que quisieran frustrar la misión estarían trabajando para Satanás. Es como alguna persona poder decir, es que sabe, todas las religiones llevan a Roma. Y sí, todas las religiones llevan a Roma, a la confusión. Al cielo hay un solo camino. Al Padre hay un solo camino. Es Jesús el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Las obras humanas, las obras externas, las obras que se creen que son para la salvación, son completamente cocinadas, fabricadas en el infierno. Lo que Caín hizo, lo que Abel expuso. Abel, obediente al Padre Celestial, ofrece un animal gordo, de lo más gordo, apuntando al sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Caín, lo que él quiso, lo que él convenía, lo que él creía que era correcto. Oiga, es que yo creo que Dios, yo lo veo de esta manera. Las religiones, pues ¿sabe qué? Ayudan a estar bien. Las religiones ayudan a que las personas cambien, sí, de manera externa, pero no del corazón. Y Dios lo que quiere es dar un corazón nuevo, un corazón contrito, humillado, un corazón lleno de salvación, únicamente en la persona del Señor Jesucristo. El engaño de Satanás consiste en sustituir la palabra de Dios y razonarlo en una mente perversa, pecaminosa, llena de maldad, en lugar de decir, Señor, habla mi corazón. Veamos pues, ¿qué dice la verdad de Dios? Vayamos a Isaías capítulo 55, versículo 9. En lo que está buscando Isaías capítulo 55, algunas personas malentienden lo que es el cristianismo. Han malentendido en algún momento que es cierto el apoyo, la ayuda que dentro de una congregación se da de carácter espiritual. Y muchas veces algunas personas que lo que hacen malinterpretan en el sentido de que esto se ha convertido como una agencia de empleo. No está mal que ayude a alguna persona, pero cuando se ve la iglesia como una agencia de empleo, se está cambiando, se está tergiversando el propósito de la iglesia, que es predicar el evangelio. Y cuando alguna persona está padeciendo por causa del pecado, por causa de la cosecha pecaminosa, crisis de empleo, una distorsión en su matrimonio, separación, y es que nadie me ayuda, es que es el momento en que usted a solas con Dios, búsquenlo y busque la restauración. No se trata de racionalizar, se trata de buscar a Dios con todo su corazón. La verdad de Dios escrita en Isaías capítulo 55, versículo 9. Dice la Biblia, como son más altos los cielos que la tierra, así son, dice Dios, mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mire, como ejemplo, dentro de racionalizar lo que Dios dice que no es lo correcto, el pueblo de Dios, Dios le dice a Moisés, ve, vaya, camine, dígale a Faraón que deje salir a mi pueblo porque quiero estar con ellos y que me van a ofrecer un sacrificio para tener comunión. Y Dios le dijo antes, no te va a escuchar Faraón, tiene un corazón duro, es una persona completamente mala, pero tienes que hacerlo. ¿Valdría la pena racionalizar y decir, ¿para qué voy si no me va a hacer caso? Pues mejor no voy. No, se trataba de obedecer, porque en el plan divino de Dios se iba a mostrar su soberanía, su poder, su omnisciencia, su misericordia. Porque en los dos casos, tanto de Moisés como de Faraón, los dos escucharon la palabra de Dios. Uno recibió juicio, que es Faraón, y el otro recibió misericordia, que es Moisés. Y en los planes de Dios valdría la pena racionalizar cuando les dice, bueno, ya están, se murieron, ya hubo las 10 plagas, ya murieron los primogénitos, camine, siga, ande. Y cuando el pueblo de Dios se encontraba racionalizando, no estábamos mejor allá en Egipto, que comíamos ahí, no había tiendas, no había éxito, no había aquello, no había lo otro, no estábamos mejor allá.
estaban racionalizando. Cuando el pueblo de Dios empezó a sentirse ofendido, Moisés fue y le dijo al Señor: es que el pueblo está haciendo esto, aquello, el otro. Y Jehová Dios le contesta diciéndole: tu pueblo, es tu pueblo. Estaban racionalizando si era correcto seguir caminando cuando Dios lo único que les estaba pidiendo era obediencia, porque Él conocía el futuro, lo que iba a suceder después. Y cuando Faraón, valdría la pena racionalizar cuando ellos estaban caminando y estaban atrás viendo a Faraón con todo su ejército, un ejército completamente para enfrentar a un enemigo armado. Y entonces estaban ellos atrás, Faraón, frente el mar. ¿Valdría la pena racionalizarlo? Fue lo que hicieron. Porque enfrente estaban viendo el mar, atrás estaban viendo a Faraón. Dios mío, que nos van a matar, nos van a asesinar. Cuando Dios obró de una manera milagrosa. Éxodo capítulo 14. Los llevas, les dice a Faraón, les dice a Moisés, los llevas, Éxodo 14, los llevas a Pi-Hahirot. Se traduce lugar de refugio. Y Faraón, racionalizando, pensaba que estaban encerrados. Ya eran su trampa, era su trampa. Los iba completamente a volver a esclavitud. Y el pueblo de Dios le tocaba únicamente obedecer. Y los lleva a Pi-Hahirot, lugar de refugio, en donde estaba Baal Peor, se traduce Baal observa. Y en ese lugar de refugio, Dios, su Santo Espíritu, el ángel de Jehová, pone en la columna de fuego, se detiene, se abre el mar, el pueblo entra y Baal solo observa el triunfo, la victoria de Jehová de los ejércitos. Fíjese usted, son más altos los caminos de Dios y los pensamientos de Dios que los nuestros. Toca ser sensible a la voz de Dios. En la táctica del enemigo número 5 vemos el existencialismo dentro de estas estrategias de Satanás. Le invito con todo respeto que usted busque la segunda carta a los Corintios en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, versículo 4, en donde una persona, ¿verdad? ¿Qué es esto? Existencialismo. Yo soy quien soy, no me parezco a nadie, qué bonito soy, yo soy el único, ¿verdad? Yo soy el amo, yo manejo mi destino, yo soy el capitán de mi alma, jajaja, jejeje, jijiji, jojojo, jujuju. No, hombre, yo soy aquel. No te engañes, es la oferta del diablo, seréis como Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué? Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La mentalidad actual del mundo, expresada por los ideales, las opiniones, las metas, las esperanzas, las perspectivas de la mayoría de las personas, incluyen las filosofías, la educación y el comercio de lo que el mundo ofrece. Permítame tantito. ¿Significa que por yo trabajar en una empresa X estoy en pecado? No. Lo que yo le estoy diciendo es que cuando usted hace caso de una filosofía basada en un corazón, en una mente alejada de Dios, hay peligro. El hecho, ejemplo, hay una empresa X que se puede dedicar a la pornografía. ¿Sabe usted entonces? Esa es una estrategia del mundo, una táctica de Satanás en la que está ofreciendo. Es que es un negocio, es un empleo como cualquiera. Sí, ¿a consta de qué? De vender, de prostituir seres humanos. Satanás se encarga de cegar a los hombres para que no vean la verdad de Dios.
¿Cómo crees, hombre? Hombre, que un antro pues es un negocio. O sea, yo no tomo, ¿verdad? Dirá alguno, yo no tomo, pero es mi negocio. Estás llevando, eres un vaso de perdición. Eres un vaso que lleva a la perdición a hombres o quizá a familias. Están cegados. Y por medio del sistema pecaminoso que ha creado el mundo, ¿verdad? Sin una influencia piadosa, el hombre se abandona a sus propios recursos, y si sigue en ese sistema que le complace la depravación de los incrédulos, aumentará la profundidad de sus tinieblas morales, con una mente atestada de pecado. Primero comenzó vendiendo una grapita, un sobrecito de droga. Y luego comenzó con más y más, a tal grado que ya es rico y todo. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si su alma está perdida? ¿De qué le sirve a usted que me está escuchando y que es la oportunidad de que Jesucristo entre en su vida? ¿De qué le sirve que tenga dinero acá, allá, que tenga 4 familias, 5 familias, todas con dinero, casa acá, casa allá, casa acá y muchas cosas, y completamente amargado, sin sentido en la vida? Necesita usted la droga para aparentemente ser feliz, necesita un alcohol, un pase para poder decir, desperdiciar el tiempo, porque no sabe qué hacer, no encuentra propósito de su vida. Y Salomón, ¿qué nos enseña en el libro de Eclesiastés, capítulo 2? Lo lee después. Me amontoné riquezas, a la risa le dije enloqueces. ¿De qué me sirve esto? Tuve casas, tuve viñedos, me cantaba un cantante en la mañana, otro a mediodía, otro en la noche. Tuve hijos, tuve aquello, tuve el otro. ¿De qué sirve esto? Tuve tantas propiedades, era más mi angustia, 1000 esposas. El propósito, dice Salomón en Eclesiastés capítulo 12, es que conozca a su Creador. Vaya usted, si es tan amable, a Juan capítulo 3, versículo 16 al 21, en donde se ofrece la verdad de Dios. El mundo es sutil, las estrategias de Satanás hábiles y Satanás mentiroso. En Juan capítulo 3, le digo, en el versículo 16, si es tan amable, la Biblia dice, esto es maravilloso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué dice la Biblia? Eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Dice el versículo 21, parte final de este párrafo. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas, ¿que qué? De Dios. Esto es impresionante. La religión, amigo, no le va a dar la salvación. Usted puede tener un casino, puede tener un prostíbulo, puede tener una imprenta de pornografía, o puede tener aplicaciones para vender completamente mujeres, hombres desnudos, y por otro lado estar los fines de semana en alguna denominación religiosa y decir, todo va bien. No. Usted se está engañando, está cayendo en las tácticas del enemigo, en las estrategias de Satanás. Usted inclusive puede pensar o decir, bueno, se vive una sola vez, disfrutemos. ¿Cuál infierno? El infierno está aquí, ¿verdad? Porque mire, pasa esto, pasa aquello. ¿Y cuál Dios? Si esto fuera así, los que dicen vivir en opulencia, producto del narcotráfico, de la prostitución, no puede ser el cielo. Cuando obtienen el beneficio, las ganancias a través de la ilegalidad. Y si cuando se menciona a alguna persona que está viviendo con honradez, conviviendo lo suficiente, para ellos eso es vivir el infierno, entonces hay un desequilibrio mental.
Y la Biblia es clara cuando el Espíritu Santo está diciéndole a una mente atestada de pecado, cuando cree, ¿verdad?, que puede ser el capitán de su vida, hacer lo que quiera, el mundo derrochar su vida, hacer lo que quiera. La Biblia dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y muchas personas no quieren escuchar el evangelio, no quieren escuchar la voz de Dios porque sus obras son evidenciadas. No les conviene aceptar la verdad. Por eso muchos dicen, ay no, la Biblia es un libro escrito hecho por hombres. Yo ya la leí completa. Si acaso la leyó completa, no conoce al autor de la Biblia. Conoce intelectualmente, pero no al autor. Y la invitación está a que conozca al autor, porque él vino a salvar lo que se había perdido. En otra de las tácticas del enemigo, dentro de las estrategias de Satanás, está el ilusionismo. Satanás hace creer que todo lo que parece o afirma ser de Dios, lo es. Sin investigación, pues esto es de Dios. Pues ya se apareció por ahí la Virgen del Socorro y pues es de Dios, ¿no? No investigues, así está bien. Pues que ya se apareció en un árbol la Virgen de la Macarena. Pues también. Pues que mira por acá ya se aparecieron el angelito San Charbel o San Charbel se aparecieron. Bueno, ¿es de Dios? No. Busca por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13. No se duda que haya tales manifestaciones. La pregunta es, ¿cuál es su origen? Es impresionante. Es más fácil que muchas personas crean cuando aparece un ovni, y si el ovni apareciera y se bajara San Fulano en chones y les dijera cosas, que lo creyeran, a que creyeran la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 13. Dice la palabra de Dios. Pablo refiriéndose, alertando a la iglesia en Corinto de los falsos ministros de Dios. Y él dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¡Qué interesante! Oiga, si el señor fulano vive con 3 mujeres, con 3 doncellas, y dice que él es el profeta, ni creas, y usa la Biblia, amigo, ¿es un falso? ¿Un falso qué? ¿Apóstol? ¿Un falso maestro? Fíjese usted, aquí Pablo dejó de hablar con ironía velada para defender a sí mismo el ministerio santo de Dios. Expuso sin rodeos a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, como lo eran, emisarios del diablo. Personas que se pavonean con el número de asistentes en su iglesia y a todos, perdónenme la expresión, los sangran con dinero, prostituyen el evangelio, venden indulgencias, son emisarios de Satanás, prostitutos del evangelio, con vidas dobles, inmorales. Judas lo describe, Pedro lo describe. Hermanos, no es tiempo de estar desperdiciando el tiempo que le da Dios. Busque, disipúlese, vea, lea, estudie, viva la palabra de Dios. Estos eran promotores satánicos de enseñanzas falsas. Caían bajo la maldición de lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9, que dice, si aún un ángel, nosotros mismos nos aparecemos y les damos otro evangelio, son unos malditos. Verso 10 del capítulo 1 de Gálatas. ¿O qué? ¿O trato de agradar a los hombres? No sería siervo de Dios. ¿Y cuántos concesionan el mensaje de salvación?
Es que no se hable de pecado en los discursos. Es que no se hable de inmoralidad. Porque don Pascual, don fulano, don Mengano, que nos da mucha lana, mucha plata, mucha feria, mucha marmaja. Si se nos va, ¿qué hacemos? Han caído en los lazos completamente de Balaam. Han caído en los lazos de la prostitución. Apariencia de piedad. Y estas palabras de Pablo pueden parecer demasiado duras, pero fue una expresión correcta del celo piadoso que sentía por los corintios. Pablo no estaba dispuesto a sacrificar la verdad para mantener una unidad, como se menciona en Efesios capítulo 4, el libro de la unidad. Vamos a ver la verdad de Dios que se encuentra en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 6. Vemos cómo dentro de esta verdad santa de la palabra misma que el Espíritu Santo nos muestra en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, que Pablo está, permítame el término, balconeando a estos mensajeros de Satanás, cómo debemos de pasar al filtro que el Espíritu Santo evidencie que es de Dios. No por algo el Espíritu Santo está permitiendo que estudiemos la palabra de Dios, se agudicen nuestros sentidos espirituales. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice la palabra de Dios: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás atención, instrucción, se traduce oído, a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová, versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Versículo 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y te trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Advertencia. Alguien que hace una división en la iglesia. Alguien que se separa por una conveniencia económica. Alguien que se separa de una iglesia y provoca la división y empieza a decirle, véngase para acá, acá sí tenemos la unción, véngase para acá sí tenemos esto, acá sí somos hijos de Dios. Es un hombre en los caminos perversos, torcidos de la apostasía. Si alguien, Dios mío, ¿sabes qué? Pues he decidido, en algún momento el Señor me ha mostrado, me voy con la bendición del Todopoderoso, con la bendición de mi cobertura espiritual, de mi maestro, de mi pastor, me voy en paz, gloria a Dios. Y decimos en México, calladito, ¿verdad? Se va y solito el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, lleva las almas, gloria a Dios. Pero si alguien se anda robando las ovejas, y si anda promoviéndose, y si alguien anda anunciando, dando otro evangelio, diciendo, nosotros somos los 5 estrellas VIP del cristianismo, Dios mío, ¿qué Biblia estás leyendo? Después de la prohibición general de involucrarse en la adoración cananea que se describe en Deuteronomio capítulo 12, desde el verso 29 hasta el 31, si leemos todo Deuteronomio 13, nos damos cuenta que Moisés discutió 3 maneras en que la tentación a la idolatría con mucha probabilidad vendrían a Israel. Del versículo 1, me refiero a Deuteronomio 13, de Deuteronomio 13, del versículo 1 al 5, iba a haber un falso profeta. Un falso profeta puede conducir a la idolatría. Hombre,
San fulano mengano, fíjate, nada más hubo necesidad me pidió 6 iPads, 6 tabletas, prostituto del evangelio. Ay, con eso mira, y ora por mí. Entonces ya las oraciones tienen precio. Entonces también te dice lo que te conviene y lo que quieres, y buscas únicamente que te estén diciendo mensajes que te agraden. Deuteronomio capítulo 13 del verso 6 al 11, la Biblia nos enseña también que puede salir de un miembro de la familia, me refiero a la familia espiritual. Y a través de apóstatas en alguna ciudad de Cananea, dice Deuteronomio capítulo 13 del verso 12 al 18, a través de apóstatas en alguna ciudad cananea. Amados hermanos en la fe, no tenemos tiempo, como lo digo, para jugar a la iglesita. Es urgente, urgentísimo, santos hermanos en la fe, de estar revisando nuestras vidas. Dios mío, ¿cuánto tiempo paso contigo? Señor, ¿estoy meditando la palabra de Dios? Cuando una persona está cayendo completamente en la negligencia de ya no vivir en oración, de no buscar la presencia de Dios, de no estar apartando su alma, su cuerpo espiritualmente para el Señor, y entonces vendrá una soledad, vendrá una sequedad que querrá en la carne llenar ese vacío con lo que el mundo ofrece. Y entonces muchas personas tienen comezón de oír lo que les conviene, porque la Biblia confronta, y cuando incomoda el que confronte la palabra de Dios, confrontar de pecado, y una persona completamente se enoja, se fastidia, Dios mío, puro juicio, mira nada más, en lugar yo quiero que me apapachen, ¿verdad? Quiero que estar tranquilo, que nadie me diga, quiero paz y tranquilidad. Estás queriendo vivir en la carne, porque la Biblia nos confronta para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón a diario? La pregunta siguiente es, ¿qué motivo o por qué motivo estás buscando a Dios? Y otra pregunta, ¿el tiempo que te quede de vida lo has considerado para buscar a Dios con todo tu corazón o para saciar tus apetitos carnales? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y delante de ti, nos ponemos en tus manos convencidos en el poder que hay en tu palabra. Gracias, papá, porque eres bueno. Gracias porque la luz del evangelio y de tu palabra nos alertan. Gracias porque los días, los tiempos son duros, peligrosos. El hombre malo, el hombre día a día va siendo engañado y va engañando. Los días se van convirtiendo cada vez más peligrosos, pero sabemos que tú, en medida que nosotros te busquemos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, nos vas dando entendimiento, discernimiento, y nos vas guardando en el evangelio, en tu cruz. Hoy en este día te agradecemos profundamente que nos sigas alertando, que nos sigas guiando bajo la dirección de tu Santo Espíritu, reconociendo que nos tienes en tus manos. Hoy, Señor, en este día también es nuestra oración que tú concedas el don del arrepentimiento, el don de la salvación. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo nuestro Señor. Si usted en este día quiere recibir a Jesucristo, no una religión, sino reconocer la incapacidad de salvación a través de méritos propios, de una religión, de sus propias obras, es el momento para que reciba a Jesús, el cual se puso en nuestro lugar. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos y Él ha pagado nuestra deuda eterna, dándonos vida eterna. Desde ahí, desde su lugar, junto conmigo, eleve esta oración. Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que merezco el infierno, pero creo que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Él se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Él murió, pero resucitó al tercer día dándome vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca
que Jesucristo es mi Salvador personal. Te doy gracias en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de todo corazón le felicitamos. Es una oración aparentemente sencilla, pero con trascendencia eterna. Sabemos plenamente que si la ha hecho usted de corazón, dice la Biblia, que el Espíritu Santo le saca del reino de las tinieblas y lo coloca en el cuerpo de Cristo. Es nueva criatura, ha nacido de nuevo, la sangre de Cristo lo ha lavado, la muerte del Señor Jesucristo ha pagado su deuda, la resurrección del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo le da vida eterna. Así que si recibió a Jesucristo de manera genuina, le invitamos a que nos escriba a través de estas aplicaciones para estar orando por usted. Le invitamos a que esté usted estudiando el Evangelio de San Juan o de Juan para que conozca el plan maravilloso de salvación con más profundidad, que conozca también la palabra de Dios y que de la misma manera continúe estudiando a través de estas transmisiones. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que colaboran en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.